ensayo. ¿Te quedó más claro o todavía sigues en la mala? No, ya, profe, gracias. ¿Listo, Sergio? ¿Yo? Sí. Sí, profe, sí. ¿El señor Mora también listo? Ok, entonces, ¿qué resultados puedo obtener cuando aplico un ensayo de fatiga? Digamos lo que ¿qué nos va a determinar el ensayo de fatiga? ¿Para qué me sirve a mí? Pues para saber N, ¿sí o no? Entonces yo compro un material, por ejemplo un acero, y digo, yo lo quiero someter a tantos esfuerzos, a tanta esfuerzo, hasta tanta carga. Entonces lo que me va a decir es cuántos ciclos me va a aguantar este material, ¿cierto? O también es cuánta carga máxima te puedo aplicar para prevenir que falle. En el caso del acero, si yo le aplico 60.000 PSI o menor, ¿qué va a pasar? Pues no va a fallar, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular el esfuerzo límite para la fatiga. Entonces, ese límite indica el esfuerzo por debajo del cual existe una probabilidad del 50% de que ocurriera una falla por fatiga. Por lo general, este criterio, ese esfuerzo límite de la fatiga, es uno de los preferidos en los diseñadores, ¿listo? Entonces, voy a mirar cuál es el esfuerzo por debajo, donde haya una probabilidad de una rotura o una fatiga del 50%. La otra es la vida por fatiga. Entonces, indica cuánto resiste un componente a un esfuerzo en particular, lo que acabamos de ver. Entonces, si yo someto este a 0 grado herramienta a 90.000 PSI, ¿cierto? Pues nosotros sabemos que la vida por fatiga de este material va a ser aproximadamente 100.000 ciclos, a esos 90.000 PSI. ¿Listo? Hay otro criterio que se utiliza mucho, se llama la resistencia a la fatiga. Entonces, digamos lo que eso se conoce como el esfuerzo máximo, en el cual no ocurrirá fatiga en un número particular de ciclos. Entonces yo calculo también, digo, si yo voy a aplicar un material a 500 millones de ciclos, entonces lo que debo saber es cuál es ese esfuerzo al que le debo aplicar, ¿para qué? Para que no ocurra esa fatiga. Y hay otro criterio que se llama la resistencia a la fatiga, ¿listo? ¿Qué pasa? Hay materiales que por su composición, por sus estructuras, ¿cierto? No tienen esfuerzos límite para la fatiga. Entre esos está el aluminio y los polímeros. Entonces, con esos materiales, digamos lo que yo puedo calcular la resistencia o la falla por fatiga aproximadamente a la mitad de la resistencia a la tensión. Entonces, esa relación de fatiga es igual al esfuerzo límite para la fatiga dividido entre la resistencia a la tensión. Entonces, si nosotros miramos acá, ¿cierto? El aluminio, pues el aluminio, digamos lo que de cierta manera tiene un comportamiento mucho más lineal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estos elementos, digámoslo, no se les puede aplicar ese criterio de un esfuerzo o una resistencia a la fatiga por ciclos. Lo mismo pasa con los polímeros. Esa relación a la fatiga nos va a permitir a nosotros estimar propiedades de la fatiga a partir del ensayo de tensión. Entonces, por ejemplo, un aluminio, yo puedo determinar esa relación a la fatiga. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? Y eso es muy importante en todos los diseños de los materiales. Se debe tener en cuenta que los materiales no son perfectos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si lo hicimos si fabricamos con un método de fabricación X, ese método puede generar, ¿cierto? No sé, alguna entalladura, algún defecto. ¿Y qué pasa? Pues que esos defectos, si son superficiales o internos, me pueden a nosotros, interferir, ¿cierto? En los resultados o en los análisis de fatiga. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un defecto superficial, pues ese defecto superficial, cuando el material está sometido a fatiga, me puede generar a mí que el material se rompa prematuramente, ¿cierto? Debido a esa sensibilidad que tenemos en la superficie. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Digámoslo, van a hacer este ejercicio en base a ¿qué? A la gráfica que acabamos de ver. Entonces dice el ejercicio.
Dice un componente sólido para un horno de cementado fabricado, perdón, a partir, voy a ponerle acá la O de una vez. Listo, entonces voy a repetir. Un componente sólido para un horno cementado fabricado, yo no sé qué dice, puse la P en lugar de la O, tengo el dedo muy gordo. Listo. Fabricado a partir de un acero grado herramienta, debe tener una longitud de 96 pulgadas y debe resistir una operación continua durante un año bajo una carga aplicada de 12.500 libras. Vuelvo y repito, un componente sólido para un horno cementado fabricado a partir de un acero grado herramienta debe tener una longitud de 96 pulgadas y debe resistir una operación continua durante un año bajo una carga aplicada de 12.500 libras. Durante la operación, ese componente efectúa una revolución o trabaja una revolución por minuto. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, diseñe una flecha que satisfaga estos requisitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué deben hacer, muchachos? ¿Cómo ustedes harían este ejercicio? Tienen la gráfica, ¿cierto? Es este mismo acero grado herramienta, ustedes acá la ven. Entonces, diseñe el elemento. Entonces, si yo les digo, le diseño a ustedes qué tienen que fabricar, qué tienen que diseñar, ¿cuál sería la respuesta? La sección transversal. Exactamente. Entonces, a ver, manos a la obra, ¿cómo lo harían? ¿Quién necesita que les dé? Les voy a ayudar. La duración de la fatiga requerida, digamos lo primero que tengo que calcular es N, ¿cierto? Entonces ese es el tiempo, me está diciendo que el componente debe durar un año. Entonces, si ese componente gira un ciclo por minuto, hace 60 ciclos por hora, ¿cierto? Esos 60 ciclos las hace 24 horas por día y lo multiplico por 365 años. Eso me da que N va a ser igual a 5.256 por 10.5 ciclos al año. N es el número de ciclos. ¿Listo? Entonces, calculen mediante esta gráfica, mediante los datos, cuál sería el diámetro de esa flecha o de ese componente sólido. ¿Listo? Manos a la hora, ¿cuánto tiempo necesitan? ¿Cuánto tiempo necesitan, muchachos? Señor Chiquillo, ¿cuánto tiempo necesita? Listo, entonces voy a pegar una carpeta compartida. ¿Listo? Acá. Y pues sacamos una nota. Profe, ¿podría poner la gráfica, por favor? Listo, sí señor. Quiz MMET 1. Listo, estamos a 28. 10 de 2021. Ya pongo la gráfica, permíteme. Mientras que les pongo el link. Ahí está la gráfica.
¿Listo, muchachos? Profe, ¿puede poner un momentico el ejercicio? Ya un Por momentico. favor. Ahí está. Profe, ¿lo mandamos Ya, el dato exacto o con algún factor? no sé. Ya les comparto acá ¿con qué? Ya les comparto un link. Creo que caracteres especiales si no lo dejo crear. Listo, en el chat está el link. ¿Listo, Sergio? Listo, profe. Ya les ayudé calculando n, ¿no? Dice un componente sólido, una flecha para un horno cementado fabricado a partir de un 0 grado herramienta, debe tener una longitud de 96 pulgadas y debe resistir una operación continua durante un año bajo una carga aplicada de 12.500 libras. Durante su operación, la flecha efectúa una revolución por minuto. ¿Listo? Ya empezaron a escribir que van a cachar, que no sé qué. Entonces, ya le avisaron por ahí al amigo que estoy haciendo parcial. ¿Listo? Entonces, tienen 2 minutos para colgar esa carpeta. A ver, ¿qué hicieron? Son las y 42 a las y 44. Profe, pero 2 minutos, denos pues al menos 10 minuticos, ¿sí? O 5. 2 minutos.
¿Listos? Profe, yo estoy pasando la foto al computador. Ujú. Listo, voy a quitar la carpeta entonces. ¿Ya lo pegaron o no? Ya, profe, ya lo estoy subiendo. ¿Qué pasa? Un Profe, segundo. no sé, al menos No, 5 profe, a mí se me minutos. trabó. Se les trabó el computador. Listo, entonces pónganle cuidado, muchachos. Ustedes tienen la fórmula de la fatiga, ¿cierto? ¿Qué calculamos? Calculamos N. ¿Listo? ¿Qué pasa con N? Pues acá nos dio un aproximado de 5.256. ¿Qué hago con este número, muchachos? Con este N. ¿Qué hago, Sergio, con ese N? ¿Para qué me sirve este N? Para mirar en la gráfica El esfuerzo, ¿sí el o no? esfuerzo. Sí, sí, sí. Aproximadamente, digamos lo que ese N nos da aproximadamente como por acá, ¿cierto? Entonces yo hago una aproximación, cojo ese, como es este acero herramienta y aproximadamente me da 72.000. Ese es el esfuerzo aplicado. Entonces el esfuerzo aplicado aproximadamente es de 72.000 PSI. ¿Listo? Y después, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, tengo que reemplazar en la fórmula. Entonces yo tengo el esfuerzo, 72.000 PSI, tengo la relación 10.18 por 96 pulgadas por la fuerza aplicada, ¿cierto? Que son 12.500 libras y lo divido entre D, que es el diámetro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con ese D? Pues sencillamente ese es el que tengo que despejar. Mi flecha debe tener por lo menos 5.54 pulgadas. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? ¿Ese valor lo utilizo así neto o no lo utilizo neto, muchachos? Voy a eliminar esta carpeta que se demoraron mucho. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Utilizo ese valor neto o no lo utilizo neto? Porque acá, digamos, lo que me está dando un valor, un diámetro sin ningún factor de seguridad. Recuerden que siempre que yo diseñe un componente, yo debo ponerle, ¿cierto?, un valor o un factor de seguridad. Esos factores de seguridad, ¿de qué dependen? Ustedes saben que esos factores de seguridad dependen de que si el De la material falle, aplicación. sí, Sergio se la sabe de memoria, tú la otra vez me la dijiste, ¿te acuerdas? Sí, sí, señor. Digamos, cuando hay vidas humanas es de 15, cuando es animales es de 8. Ujú. Cuando hay, por ejemplo, cargas muertas y cargas variables es mínimo de 5. Listo, muy bien. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a estimar que el esfuerzo no va a ser 72.000 PSI, sino voy a ponerle un 10%, digámoslo, un 15% casi. Entonces, ese esfuerzo va a ser de 60.000 PSI. Yo hago la misma operación, ¿cierto? Tengo todos los datos de espejo de, miren que el diámetro me salió un poquito más grueso, ¿cierto? Casi 3 pulgadas más grueso. Entonces, mira, ahí está Avellaneda. No, ya no voy a recibir, ya no voy a recibir nada porque se pasó el tiempo, señora Avellaneda. Entonces, sí, lloremos todos. Fresco. Era para ver si despertaran un poquito. Entonces, Profe, mire y los que que este sí es los un subimos poquito a la más. carpeta. Dime. Y los que sí los subimos a la carpeta. Ah, eso era porque se agilizaran para que despertaran. Entonces está un ejemplo del libro. Estaba muy fácil. Le podían copiar del libro. Así Profe, como, pero en el ejemplo dice que el diámetro es de 4.39. pues, pues revísalo acá a ver si está bien. ¿Qué factor de seguridad le pusieron en el libro entonces? ¿O cuál libro estabas copiando?
No, pero para antes del factor de seguridad. Está, por eso, esto está Ah, bien hecho, este despeje está bien hecho, no está bien hecho. es que ese de 5.54 lo ponen después de un factor de seguridad. No, este está con el factor de... No, Sí, profe, acá estoy yo no lo viendo. estoy poniendo con un factor de seguridad porque acá tengo 72.000 PSI, que es lo que me da aproximadamente en la gráfica. Esos 5.256 ciclos. El que está con factor de seguridad es este que dice 60.000 PSI. Mire que acá la intensidad del esfuerzo es mucho más bajita, casi un 15%. Entonces no sé si alguien lo hace acá y corre ahora, si está bien despejado o no está bien despejado. Ya lo hacemos en la calculadora aquí a toda. Profe, es que la constante en el libro no fue 10.18, sino 5.09. Pero entonces no cumpliría este ensayo de fatiga. Esa Es que creo relación. que, es que creo que ahí falta el pi por el diámetro del cubo. Entonces sería 16 sobre pi y eso da 5.09. Mm, Me hacen dudar, pero no creo. Espérame 5. Descartar. Sí, ya habían sacado el libro para copiarlo. Ya dijeron, se ganaron un 5. Pero eso está bien. Miremos a ver qué está pasando. Ah, pues yo tengo acá las guías. Espero terminamos las guías de los materiales metálicos. Silencio en la corte porque están tan callados. Ese 5.18, si tú lo miras, está multiplicando a LF sobre D3. ¿Cuánto te da con ese? ¿Sí es la relación? Ya te la muestro. Ay, ahora se me perdió el libro de materiales. Ensayo de fatiga. ¿Dónde está el ensayo de fatiga? Aplicaciones 6. Esfuerzo. Dureza. Tu. Sí, la relación está bien. 10.18 por F. Se las muestro acá. Mírala.
Acá está. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? No, profe, no está No, compartiendo profe. pantalla. Pantalla. Pin. Listo. Mira. Acá está. 10.18 por L por F sobre D sub 3, que es el diámetro de la probeta. Entonces, si yo despejo en nuestro ejercicio que estamos haciendo, ¿cierto? El factor, el diámetro de esa flecha me da 5.54 sin el factor de seguridad. Como esta es la máxima esfuerzo que está resistiendo el material, pues digo, listo. Le voy a poner un 15%. Entonces, ¿qué significa? Que yo no voy a superar los 60.000 PSI, voy a trabajar mi flecha con 60.000 PSI. Entonces, démonos cuenta que el material, ¿cierto? Es mucho más grueso. Entonces, estamos hablando de 0.3 pulgadas mucho más grueso, ¿vale? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Lo que debo tener en cuenta también es que hay factores que me pueden a mí, ¿cierto? En este caso, como era esa flecha, pues interferir en esa resistencia, ¿listo? A la fatiga. Por ejemplo, la temperatura. Ustedes saben que la temperatura juega un papel brutal en el desarrollo de estos componentes, ¿cierto? La corrosión es, digamos, si estamos en ese horno de cementado, ese horno de cementado en sí, pues puede generar corrosión, ¿cierto? Si está en un ambiente, no sé, un ambiente salino, por ejemplo, entonces ese ensayo también se puede ver damnificado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, un avión que está viajando constantemente sobre el océano, ellos están sometidos a esa corrosión, entonces, ¿qué pasa? Pues se puede acelerar de cierta manera la fatiga, ¿ok? Hay un criterio que se conoce como la velocidad de crecimiento de grieta, ¿listo? Entonces, como les dije, los aviones pueden estar fuera de peligro, inclusive teniendo grietas, ¿listo? Entonces, lo que yo debo hacer es, tengo dos caminos, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para prevenir cuando pueda ocurrir la falla. Entonces, digamos lo que yo puedo calcular es el tiempo de la falla. Entonces, eso le va a hacer es mirando cuál es la velocidad de propagación de las grietas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues siempre va a tener un factor de intensidad, ¿cierto? Un delta de K. Ese factor de intensidad está en función de la geometría y el esfuerzo y la amplitud del esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo someto mi material por debajo de un delta de K, ¿cierto? De ese factor de intensidad, si está muy por debajo, pues ¿qué pasa con la grieta? Pues sencillamente la grieta se va a quedar quietica, esta no va a crecer, ¿cierto? ¿Qué pasa si empieza a incrementar ese delta de K, ese delta de intensidad? Pues las grietas crecerán lentamente, ¿cierto? Y si yo supero o hago altos delta de K o someto ese material a altos delta de K, pues ¿qué va a pasar? Que la grieta va a crecer con una rapidez muy grande, ¿listo? Entonces esta sería pues la rapidez de la grieta, ¿listo? Entonces esa rapidez va en función de pues delta de A sobre el delta de N, donde ese delta de N pues se va a ser el número de ciclos, ¿cierto? Y ese delta de A va a ser el delta ¿qué? De las intensidad que se le va a aplicar a este material o cualquier material. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando delta de K, ¿cierto? Que es mucho más grande, pues se volverá inestable y sencillamente va a ocurrir una falla. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve a mí conocer el criterio de crecimiento de qué? El crecimiento de grietas. Perdón. Entonces, si yo estoy diseñando componentes, ¿cierto? En el cual, pues, voy a tener una evolución no destructiva, entonces puedo calcular esa grieta para que no sea un peligro. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Pues yo miro el número de ciclos requeridos antes de que ocurra la falla. Entonces, cojo la relación que vimos anteriormente y integro la expresión desde el tamaño inicial de la grieta hasta el tamaño requerido para que la fractura ocurra
y yo voy a calcular que el número de ciclos va a ser igual a esta relación, ¿cierto? Que tengo ahí, donde AC va a ser el tamaño crítico de la grieta y ahí va a ser el tamaño inicial de la grieta. ¿Listo? Entonces, también, pues ahí en la relación ustedes pueden ver N y pueden ver C, que son constantes del material, para determinar esos ¿qué? Ese número de ciclos para el esfuerzo cíclico requerido. Acá hago una corrección. Acá no es la intensidad, sino este delta de A es la diferencia de los tamaños de esa grieta. ¿Listo? Esto es como un pequeño abrebocas a lo que es esa ¿qué? Esa mecánica de la fractura. Acá se puede ver en esta gráfica, en la figura 64, pues un rango de intensidad, ¿cierto? Digamos lo que está en las unidades es el TDK en megapascales sobre raíz de metro, ¿cierto? Y la rapidez del crecimiento, entonces, esos son metros por ciclo. ¿Qué está pasando ahí, muchachos? Yo tengo dos constantes para una 0, la constante C de 162 por 10 a la 11 y la constante N de 3.2. Y sencillamente, lo que les hablaba. Entonces, si yo tengo un rango de intensidad muy bajito, ¿cierto? Miren, ese rango de intensidad, pues yo voy a poder calcular, ¿cierto? Digamos lo que la grieta va a tener una rapidez muy lenta, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo agrego? Entonces, esto que me va a decir, si yo tengo mi intensidad, ¿cierto? Entre 0 y 10 megapascales sobre metro, pues las grietas van a tener un crecimiento muy lento. ¿Qué pasa cuando yo aumento esa intensidad, ¿cierto? Pues el crecimiento de grietas, pues ¿qué va a pasar? Va a aumentar, ¿cierto? Va a aumentar paulatinamente, va a aumentar exponencialmente. ¿Y qué pasa cuando yo supero una intensidad muy alta? Que en este momento, en esta parte de la gráfica, cuando yo supero esta intensidad, pues ahí se va a volver inestable, ¿cierto? Ahí va a haber una inestabilidad de esas grietas y por ende, pues esas grietas van a generar la fractura del material. ¿Qué pasa si yo trabajo por una intensidad debajo de esta, debajo de 7? Ahí las grietas se van a quedar quieticas, ¿cierto? No van a crecer y ese sería un criterio para evaluar, por ejemplo, un material en fatiga. ¿Cuál es esa velocidad o esa rapidez de ese crecimiento de esa grieta? ¿Listo? Entonces, acá tengo la figura 64, entonces, ¿qué voy a hacer? Dice una placa de acero de alta resistencia que tiene una tensidad a la fractura de formación de 80 megapascales raíz de metro, se somete a un esfuerzo cíclico de 500 megapascales a tensión y 60 megapascales a compresión. La placa debe tener una vida de 10 años aplicando el esfuerzo cada 5 minutos. Diseña un procedimiento de manufactura y el ensayo que asegure el componente dará el servicio pretendido. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá para la próxima clase? Me lo van a montar en un Excel, ¿cierto? Ese lo voy a recoger. Si quiero de una vez voy a montar acá la dirección del Excel. Entonces, ¿qué deben hacer? Diseñen ustedes un procedimiento, ¿cierto? Para realizar el ensayo de fatiga del material que está expuesto. Entonces ustedes van a hacer un diseño, ¿cierto? De una máquina que ustedes no sé, de su invención, por ejemplo. ¿Para qué? Para medir esa placa, para someterla y para mirar que esta placa con estas condiciones va a soportar el servicio, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta o no. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Entonces, esta queda para el próximo martes, ¿listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a diseñar la máquina, la pueden hacer, no sé, como quieran, y van a explicar muy explícitamente cómo funciona y cómo garantiza que esa placa, pues, perdón, ¿qué? Esa plaquita cumpla con los requerimientos de los que estamos hablando.
Profe, pero ¿podemos mostrar otra vez el ejercicio? Sí, ya te lo muestro. Espérame que le estoy compartiendo acá la pantalla. Listo. Entonces, dice una placa de acero de la figura 64. Esta es la figura 64. Tiene una tenacidad de la fractura en deformación plana de 80 megapascales metro, raíz de metro, y se somete a un esfuerzo cíclico de 500 megapascales a tensión y 60 megapascales a compresión. Entonces, tienen que diseñar un ensayo que asegure que el componente dará el servicio pretendido. ¿Listo? Entonces, no sé, diseñen diseñen cómo sería el ensayo, grafiquen, hagan un bosquejo, una ingeniería básica de ese ensayo y explican cómo funcionaría para garantizar que esta placa pues cumpla por 10 años su vida útil sin que se vaya a romper. En otras palabras, si ustedes tienen la placa, tienen esas condiciones, diseñen cómo la ensayarían en el laboratorio para que cumpla. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, no. Listo. Entonces, para el martes ya les compartí en el chat la carpeta, ¿cierto? Para el martes. Entonces, martes a las 00 horas se reciben ¿los qué? Esto, la tareita. Entonces voy a ponerle acá plazo máximo. Máximo 2 de noviembre de 2021 a las 00 horas. ¿Listo? Ok. Entonces, sencillísimo, piénsenlo bien, miren la gráfica. Si no me entendieron, miren más cómo sería esa velocidad de crecimiento y lo pueden desarrollar, ¿vale? Entonces, acá que vaya a calificar, pues la incentiva, sí, la imaginación de cada uno, ¿ok? ¿Cómo me dirían, por ejemplo, la intensidad? Como la máquina hace esta, la máquina debe tener acá, la monto acá, no sé qué, no sé cuántas, ¿listo? Hay otro ensayo que se llama el ensayo de termofluencia. Ese ensayo, digamos, lo que nos va a determinar a nosotros es qué pasa si yo le someto un material a un esfuerzo a una temperatura elevada, ¿listo? Entonces, por lo general, pues depende de las características típicas de este material, este puede estirarse y fallar. Entonces, lo que vamos a analizar es esta deformación plástica en la que sufre el material a una elevada temperatura, ¿listo? Entonces eso es lo que se conoce como la termofluencia. Entonces este ensayo pues consta de una probeta y la vamos a calentar a diferentes ratas de temperatura. Entonces cuando se aplica el esfuerzo, pues ¿qué va a pasar con la probeta? Pues esta se va a deformar elásticamente en una pequeña cantidad. Esa deformación la vamos a llamar una deformación subcero, ¿listo? ¿De qué depende? Pues en la figura ya vamos a ver, pues de esa depende del esfuerzo aplicado y el módulo de elasticidad del material. Claro, si yo le hago un esfuerzo muy bajito, muy seguramente, pues esa deformación no va a ser lo mismo que si yo aumento 10 veces el esfuerzo aplicado. Y no va a ser lo mismo aplicar el ensayo de termofluencia a un acero que en aluminio. ¿Listo? ¿Qué pasa dentro del material? Hay dislocaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esas altas temperaturas permiten que las dislocaciones empiecen a ascender. ¿Se acuerdan las figuritas que llevamos de las dislocaciones? Entonces, ¿qué pasa? Los átomos se mueven de un lado al otro de la línea de dislocación y eso hace que pues asciendan esas dislocaciones y se empiecen a mover, ¿cierto? En dirección perpendicular y no paralela al plano de deslizamiento. Entonces, muchas veces pues esa dislocación se escapa de las imperfecciones de red y continúa el deslizamiento hasta que cause una deformación adicional, incluso bajo esfuerzos, a bajos esfuerzos. Entonces acá podemos ver el ensayo de termofluencia, ¿cierto? Acá tengo la deformación y acá tengo esa pequeña deformación elástica, ¿cierto? Y ¿qué pasa? Pues esta curva tiene 3 momentos. La primera etapa, empieza a ver esa deformación, aplico un esfuerzo, ¿cierto?
Entonces ese esfuerzo va a ser constante. Empiezo a aplicar ese esfuerzo constante. Miramos acá que ya hay una deformación. En el segundo estado, pues ¿qué pasa? Sigo aplicando el esfuerzo, el mismo esfuerzo. Acá el tiempo va transcurriendo y digamos acá de cierta manera, pues nosotros miramos, acá está pendiente, podemos calcular la rapidez de la termofluencia. Acá digamos lo que es ¿un qué? Una etapa estable. Sigo aplicando, y recuerden que siempre es con el mismo esfuerzo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con el material? Pasa el tiempo y acá la deformación aumenta rápidamente. ¿Hasta qué? Hasta que ocurra la termofluencia o la ruptura por termofluencia. Entonces, esta va en función de quién? Del tiempo, la deformación, una temperatura constante y un esfuerzo constante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues la rapidez de la termofluencia. Pues la deformación, ¿cierto? La delta de deformación sobre el delta del tiempo, ¿en dónde, muchachos? En esta segunda etapa, es esa curvita que tengo ahí. Entonces, acá tengo unas curvas típicas de unos materiales, por ejemplo, si yo miro, aumento la temperatura o cambio la temperatura, miren qué pasa. Entonces el tiempo es el mismo, ¿cierto? El tiempo tiene, pues ahí está lineal, de cierta manera. El material es el mismo, pero que estoy variando acá, la temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo aplico bajas temperaturas? ¿Cierto? Entonces, si yo aplico un esfuerzo constante a bajas temperaturas, ustedes se van a dar cuenta que el material se va a deformar muy poco a medida que va pasando el tiempo. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a aumentar? Llego a una mediana temperatura. Pues el material empieza a aumentar, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Se empieza a deformar mucho más rápido y pues si yo aplico una alta temperatura, pues con el esfuerzo constante, pues miren que la deformación va a ser muy rápida, ¿cierto? El tiempo va a disminuir hasta que ocurra la fractura del material. Entonces, pues la influencia combinada del esfuerzo aplicado y la temperatura sobre la rapidez de fluencia, pues es conocida como, sigue la relación de Arrhenius, ¿listo? Entonces, ahí puedo calcular la rapidez de la termofluencia, miro por la constante, ¿cierto? Por N, que es una constante por la exponencial de menos QC, ¿cierto? Que es la energía de activación del material sobre RT. Entonces, esa sería pues para calcular el ensayo de termofluencia del material. ¿Para qué me sirve calcular? Entonces, digamos lo que yo también puedo tener una relación que se conoce como la relación de Larson-Miller, ¿cierto? Y esta me permite a mí estimar la vida útil de un componente. ¿Cómo? Pues con una combinación de esfuerzos y temperaturas. Entonces, ¿qué hace Larson-Miller? Pues nos va a combinar a nosotros una relación de esfuerzo, temperatura y tiempo de ruptura en una sola curva. Nos está tomando las tres en una sola curva. Entonces, la relación de Larson-Miller es igual a T, que está en grados Kelvin, dividido entre 1000, ¿cierto? Por A más B, que son las constantes que dependen del material, por el logaritmo del espesor de esta pieza. Ok, entonces ustedes pueden ver acá los resultados de una serie de ensayos de termofluencia. Entonces tengo curvas de esfuerzo, el primero, tiempo de ruptura versus esfuerzo en PSI para un hierro cromo níquel. Y en la otra tengo un parámetro de Larson-Miller para el hierro fundido. ¿Listo? Entonces, esas son las dos maneras pues, de representar resultados de ensayos de termofluencia. Miremos, por ejemplo, la figura 67. ¿Qué pasa con la figura 67? Que si nosotros lo analizamos muy bien, ahí tengo el mismo material, es una aleación de hierro, cromo y níquel, ¿cierto? Y podemos ver podemos ver la relación que hay cuando yo aplico diferentes temperaturas. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿cierto? Tengo, pues no sé, 760 grados, entonces el material está a 760 grados, pues a 100 horas, aproximadamente en un tiempo de 100 horas, el material
va a tener un esfuerzo, va a resistir un esfuerzo de 18.000, ¿cierto? Si pasan 1.000 horas, ya estamos bajando en 13.000, ¿cierto? Si pasan 10.000 horas, ya estamos bajo los 9.000 PSI, y así sucesivamente. Mire qué pasa con 1.090 grados. Pues el material en 100 horas, mira que de 20.000, de 18.000, aproximadamente bajamos a ¿cuánto? A unas 2.300, 2.400 PSI, ¿cierto? Y a medida que va pasando el tiempo, pues el tiempo de ruptura se va a ver, ¿cierto? O la resistencia del material se va a ver afectada a medida que pasa ese tiempo. ¿Ok? Este ya sabemos que nos va a condensar a nosotros la temperatura, ¿cierto? El esfuerzo. Entonces, con esta curvita, con este esfuerzo, con esta curva, podemos hacer el siguiente problema. Entonces dice, diseñe una cadena de hierro fundido para operar en un horno para ladrillos cerámicos. El horno tiene que operar aún sin ruptura durante 5 años a una temperatura de 600 grados Kelvin, con una carga aplicada de 50.000 libras. Yo estoy mirando que este es el eslabón de hierro gris, ¿cierto? Acá tengo los parámetros de Larson-Miller. ¿Para qué? Para ese hierro de gris. Entonces, pues ustedes pueden diseñar con ese parámetro ese eslabón, ¿cierto? Entonces, no sé, manos a la obra, muchachos. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo abordarían ese problema? Y pues digamos, habría que mirar la resistencia última a la fluencia a 600 grados y luego mirar cómo se reparte la carga aplicada en las dos áreas. O sea, yo diría que dividirla a dos y pues Bueno, según eso sacar un área de sección. en una sección transversal, porque acá digamos lo que esto es lo que va a resistir, en una sección de esas. ¿Listo? Entonces tú la tienes clara, entonces nos cuentas, o bueno, alguien, no sé, hoy están callados, nos cuentan la próxima clase. ¿Listo? Y por último vamos a ver el ensayo de impacto. ¿Qué pasa? Pues digamos lo que ustedes ya saben que cuando un material es sometido violentamente a un golpe repentino, pues va a haber una velocidad de deformación, ¿cierto? Muy rápida. Entonces, ¿qué pasa? Que ese material se puede comportar de una forma mucho más frágil que la que se observa en otro tipo de pruebas. Entonces, eso no lo puedo ver en un ensayo de tensión, por ejemplo, ¿cierto? Yo ahí estoy aplicando una velocidad constante, mientras que acá yo lo hago con una velocidad completamente, pues, extrema, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Que el material, de cierta manera, pareciera que se comportará frágil. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ver que los materiales poliméricos se van estirando con mucha lentitud, ¿cierto? ¿Eso por qué? Porque ustedes saben que los materiales poliméricos son cadenas largas, entonces estas se empiezan a desenredarse, a deslizarse y digamos lo que esto nos puede permitir deformaciones plásticas. Pero ¿qué pasa? Si yo le aplico una carga de impacto, pues no, ahí se va a suceder un papel, ¿cierto? En el proceso de formación y los materiales no le voy a dar tiempo, por ejemplo, a ese polímero que se empiece a organizar, sino que lo que va a hacer ese ensayo es, pues, romperlo, ¿cierto? Frágilmente. Entonces, lo que yo puedo hablar con ese ensayo es la fragilidad del material bajo esas condiciones. Entonces, en este ensayo, ¿cierto? Pues las tasas de deformación unitaria son mucho mayores. ¿Qué pasa en los ensayos de impacto? Pues yo los puedo hacer en diferentes temperaturas, ¿cierto? Entonces yo puedo mirar cómo se comporta este material, por ejemplo, a una temperatura de menos 20 grados, ¿cierto? A una temperatura, por ejemplo, de 60 grados y hacer la comparación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, lo que ustedes conocen bien la máquina es un martillo, ¿cierto? Yo dejo caer un péndulo, entonces ese péndulo va a golpear la probeta, ¿cierto? A una velocidad pues supremamente alta, ¿listo? Esa velocidad pues, ¿quién la imprime? Pues el ángulo, yo empiezo con un ángulo de 90 grados y hago que
o diseño este equipo para que la velocidad del péndulo en el momento del impacto esté por el orden de los 3 metros por segundo, de los 3 a los 6 metros por segundo. Recuerden que siempre en el ensayo de tensión yo hago una muesquita chiquitica, ¿cierto? Pues para facilitar el inicio de la fisura. Entonces, cuando el péndulo golpea, ¿cierto? La pieza, pues este va a seguir su camino. Entonces, ¿qué pasa? Que depende de la cantidad de energía que absorba, ¿cierto? O que fue absorbida por la probeta durante el impacto, entonces yo puedo medir cuál sería la energía, eso por ese desplazamiento de ese péndulo. Entonces, por lo general, las probetas que son frágiles, pues se van a romper en dos mitades, ¿cierto? Tienen una fractura frágil, se rompen fácilmente, pero las probetas que son muy dúctiles, ¿qué pasa con ellas? Pues se van a doblar sin romperse. Entonces, ustedes en su diseño pues pueden determinar, o en su ensayo pueden determinar qué está pasando con estos. Entonces, como les dije, el ensayo depende de la temperatura, es muy importante que lo tengan en cuenta. También es importante que tengan en cuenta que depende muchísimo de la composición química, ¿cierto? Entonces, esto obliga que nosotros hagamos pues el ensayo con el mismo material en diferentes ¿qué? Por ahí alguien le dijo al señor Velasco que había quiz, entonces ya empezó también a pedir cacao. Entonces, pues es importante que cojamos el material, ¿cierto? Con la misma composición química y variemos la temperatura para encontrar algo que se llama la temperatura de transición de dúctil a frágil. Entonces, estos materiales, por ejemplo, a cierta temperatura, ustedes pueden que se comporten dúctiles, ¿cierto? Ustedes tienen un ejemplo, un pozo petrolero acá en Colombia, en la Orinoquía, un tubo. El tubo tiene un comportamiento a una temperatura, es un tubo API, hicieron ensayos de Charpy, ¿cierto? Él se comporta a esa temperatura de operación de entre, no sé, 15 y 35 grados centígrados, tiene pues ¿su qué? Resiste, ¿cierto? Algún tipo de impacto. ¿Qué pasa si usted lleva ese mismo equipo a la Siberia o a un desierto, a una parte donde sea muy fría? ¿Qué va a pasar? Que ese material ya no se va a comportar por la temperatura, por el efecto de la temperatura, ya no se va a comportar de una manera dúctil, sino se va a hacer muy, muy frágil. Entonces ustedes deben tener cuidado cuando vayan a seleccionar materiales, ¿cierto? Dónde van a trabajar, porque por ejemplo, un golpe de una máquina en una reparación de tubería, pues ese golpe puede generar que el material de una vez se rompa y puede ser fuga de petróleo, porque ustedes superaron esa temperatura de transición, ¿vale? Entonces, los materiales metálicos tienen esa temperatura de transición de dúctil a frágil, entonces esa se define como la temperatura debajo de la cual un material se comporta de forma frágil en un ensayo de impacto, ¿vale? Entonces el cambio de dúctil a frágil también depende de la velocidad de formación. Cuando yo someto ese material a un golpe de impacto, pues este debe tener una temperatura de transición menor que la temperatura del entorno. Entonces acá tengo una gráfica en la cual está mostrando la resistencia al impacto, ¿sí? Sobre la temperatura. Entonces des en cuenta que este material, por ejemplo, cuando supera por debajo de los 35 grados, se van a dar cuenta que este material en el ensayo de impacto se va a comportar de manera frágil, ¿cierto? Entonces, siempre cuando yo haga un test de Charpy, pues es necesario que pues yo tome como referencia la selección de estos materiales, la temperatura, ¿no? ¿Con qué? ¿O con qué objetivo? Pues seleccionar la temperatura más baja a la que el material va a estar expuesto y así determinar pues la temperatura de transición. Y yo no voy a tener ningún problema con eso en el diseño. Esas son las muescas de entalle de ACTM, la norma es la de 32, entonces recuerden que ahí están las probetas, esas las puedo sacar muy fácil, pues puede haber una probeta de esas dimensiones que tengo acá, ¿cierto? Con una abertura de 9 y digamos lo que ese radio pequeñito ahí, o puedo tener otra tipo U, ¿cierto? Entonces en tipo U ya están las diferentes medidas que debe tener la probeta, eso según
el ensayo ¿qué? El ensayo de ACTM. ¿Qué puedo medir? Pues puedo medir la tenacidad. Pues su material es poco plástico, su deformación será pequeña y por lo tanto absorbe poca energía antes de romperse. O si el material es muy plástico, la deformación antes de romperse es grande y absorbe mucha energía. Eso significa que es muy tenaz. Ahí puedo determinar la tenacidad del material. Y puedo determinar la resiliencia del material, ¿cierto? Eso es, digamos, lo que es la energía dividido entre el área transversal, que se conoce como la famosa resiliencia. Entonces ese es el resultado del ensayo de impacto, ¿cierto? Entonces yo lo termino en julios y lo divido entre el área transversal. Entonces esa es la famosa resiliencia del material. Entonces con esto terminamos, muchachos. Nos vemos entonces la próxima clase. No olvidar, por favor, a diseñar ese material, ¿cierto? Y me cuentan cómo les va. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Bueno, entonces nos vemos. Muchas gracias por su atención. Listo, profe, gracias a usted. Bueno, chao, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Chao, Chao, profe, Dios. chao, chao.